¿Ahora sí me escuchan? Yo también me escucho. A los niños van a pasar a su escuelita, los peques al cunero, y los jóvenes van a subir a su clase también. Así que todos los jóvenes, que no se quede ni uno. Papá, si está por ahí su hijo, pellízquelo para que se suba, ¿ok? Que no se quede ningún jovencito, porque la plática va a ser para adultos. Que no se quede ni un solo jovencito, que todos suban a su espacio. Esperemos que el calor les permita estar ahí, si no, pues van a tener que regresarse, ¿verdad? Si no, el calor en dado caso no les permita quedarse ahí tranquilitos. Así que todos los jovencitos, bueno, pues se queda la iglesia vacía, ¿verdad, pastor? Sin los niños y sin los jóvenes. Santo Dios. Gloria a Dios. Y usted y yo, hermano, ¿qué le parece si nos adentramos en la palabra? El tiempo ha pasado. Yo traigo un consejo como de 2 horas y media. Voy a tener que reducirlo a hora y 40, hermano. No, hermano, vamos a tratar de ser breves para que el tiempo nos alcance lo suficiente. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo que nuestros hermanos acomodan el sonido. ¿Qué le parece, hermano? Usted me acompaña, abre su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2. Siempre mi esposa me decía, ay, a mí me da mucho miedo leer Apocalipsis. Y es un libro, casi no lo mencionamos en la iglesia, hermano, pero ahí hay un mensaje para las 7 iglesias. Pero quiero enfocarme como tal en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Gloria a Dios. Si no lo podemos componer, hermanito, agarro el otro, sin problema. ¿Agarro el otro? ¿Sí? Gloria a Dios. Mucho mejor, ¿verdad? Ok, dice la escritura de la siguiente manera, hermano. Dice, escribe en el versículo número 1, capítulo 2, versículo número 1. Desde ahí vamos a empezar a leer. Se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo número 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a orar a papá Dios, hermano. Yo les da, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar a Dios. Padre poderoso, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios, por tu deidad, por tu favor, Dios. Gracias por estar en este lugar, Espíritu Santo. Gracias por llenarnos. Gracias, Dios, por favorecernos, Dios, en esta hermosa hora. Hoy queremos pedirte, por favor, que tú nos hables a través de esta boca, Señor, que pongas, por favor, un carbón encendido en estos labios, para que toda palabra que salga de ellos sea palabra que edifique, restaure y anime, en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén. En esta ocasión, hermano, hay una revelación, ¿verdad? A Juan, y se le habla directamente a 7 iglesias, pero en particular quiero enfocarme en la iglesia de Éfeso. Y la escritura le dice que le da una palabra diciendo, tengo una cosa contra ti. Has hecho básicamente todo bien, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. En lo que estamos compartiendo, hermano, me gustaría que usted y yo nos aventáramos un clavado. ¿Qué le parece? Nos aventáramos un clavadito hacia el tiempo, hacia atrás, y hiciéramos, ¿verdad?, un clavadito
poquito hacia atrás, me refiero que nos regresemos hacia atrás y por ahí meditemos un poco en de dónde nos trajo Dios, pero no solamente de dónde nos trajo Dios, sino en qué condición nos encontrábamos y cuál era nuestra alegría, nuestro gozo, ¿verdad? Nuestra pasión, nuestro entusiasmo cuando Jesús nos alcanzó, ¿verdad? Y nos trajo a este hermoso camino que es su presencia. Así que quiero contextuarte o quiero llevarte a un contexto de lo que era Éfeso. Me llama mi atención porque es la única iglesia que le habla, que se le da esta palabra, que has dejado tu primer amor. Algo tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Si usted lee las otras 7 iglesias, no lo menciona que ha dejado su primer amor. Tengo contra ti esto, tengo contra ti lo otro, pero no menciona específicamente has dejado tu primer amor. Entonces me llamó mi atención el que has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso, iglesia, era una ciudad, era una ciudad muy importante, la segunda ciudad más importante del Imperio de Roma. Era una ciudad, estratégicamente hablando, en el lugar donde se encontraba, era una ciudad muy importante, pero era también una ciudad muy concurrida. Por ahí regularmente llegaban las embarcaciones, estaba solamente unos kilómetros la ciudad, y Éfeso, hermano, era muy concurrida, había mucho comercio, había mucha gente que visitaba Éfeso, pero también, hermano, no solamente eso, sino que era una ciudad grande, hablando en el número de personas. Por eso la hacía una ciudad muy importante, muy relevante para el Imperio de Roma. Así que por ello, hermano, me llamó mi atención, llama mi atención el por qué le dice a Éfeso, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Y viendo esta situación, hermano, imagínense una ciudad en aquel entonces, ¿verdad? Una ciudad de aproximadamente 150,000 habitantes, de 100 a 150,000 habitantes más o menos. Imagínense una ciudad, hermano, en donde había miles de personas que continuamente, ¿verdad?, pasaban por ella. Era una ciudad, como le digo, estratégicamente, ¿verdad?, hablando en el lugar donde se encontraba, se podían dirigir a varias ciudades. Entonces era una ciudad demasiado importante, hermano. Se dice, hermano, también que había un coloso, ¿verdad?, un lugar grandísimo donde se llevaba a cabo, ¿verdad?, ciertas actividades. Y nomás para que nos demos cuenta de la importancia que tenía esa ciudad, hermano, era que había ese coloso tenía la capacidad para de 30 a 50,000 personas. Imagínense nomás, una ciudad con 150,000 personas y tener un estadio como el de los Cholos, más o menos, para que se dé una idea, ¿verdad? Aquí en Tijuana vemos más de 2 millones de personas, quizás. Ahorita no sé específicamente cuántos, pero tal vez ya pasamos bastante, tal vez cerca de los 3 millones de personas, y tenemos un estadio apenas de 30, 40,000 personas, ¿no? Entonces, imaginémonos ese estadio inmenso, imaginémonos, hermano, ese lugar tan grande, ¿verdad? En una ciudad donde apenas había 150,000 personas, pero para ello, ¿verdad?, había mucha concurrencia de personas, había mucho tráfico de personas, vamos a decirlo de esa manera. Entonces era una ciudad muy importante, pero dentro de lo importante que tenía, hermano, era una ciudad que había mucha idolatría, había muchísima idolatría. Entonces déjeme tomar un trago de agua, hermano, porque este mensaje, créame, hermano, a mí me hizo estremecer, ¿ok? Entonces se me están secando los labios. Siempre me tiemblan las patitas, hermano, cuando estoy aquí arriba. Pero creo que hoy me está temblando todo. Había mucha idolatría en ese lugar, hermano. Se adoraba a una imagen, una diosa llamada Diana, y nomás para que nos demos cuenta también del inmenso peso que tenía ese lugar, ¿verdad? El templo de esa diosa Artemisa o Diana
tenía aproximadamente 10,000 metros cuadrados, aproximadamente 10,000 metros cuadrados, que viene siendo una hectárea, aproximadamente entre 8,000 y 10,000 metros cuadrados. Más para que nos demos cuenta la gente que iba y visitaba ese lugar, iglesia. O sea, la capacidad inmensa que tenía de idolatría ese lugar. La gente llegaba, como insisto, estaba muy cerca del puerto, y la gente llegaba a ese lugar, ¿verdad? Le hacía ofrendas a Artemisa o Diana, y se llevaba siempre su colguije, ¿verdad? Se llevaba su colguije, su estampita, se llevaba su imagen, ¿verdad? De esa diosa, porque básicamente pues ellos confiaban demasiado en esa diosa. Entonces había una fuerte demanda, ¿verdad? Por la idolatría, y la gente había mucho dinero en ese lugar, etcétera, etcétera. Entonces tenía mucha influencia esta ciudad de Éfeso. Había mucha influencia en esta ciudad de Éfeso, y esto me lleva a entender a mi hermano la relevancia que encontró el apóstol Pablo para ir a compartir el mensaje a Éfeso. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, él llega a Éfeso. Dice la escritura que él empieza a predicarles el evangelio, y dice que está ahí con ellos alrededor de 3 meses, solamente en el segundo viaje misionero, solamente 3 meses. Usted lo puede encontrar y me puede acompañar, porque vamos a entrarnos un poco allí, ¿verdad? Quería llevarlo al contexto, en qué condición se encontraba Éfeso antes de que Pablo, ¿verdad?, empezara a compartir el evangelio en ese lugar. Había magos, había adivinadores, ¿verdad? Estaba este templo, ¿verdad?, dedicado a Artemisa, hermano, o a Diana, ¿verdad? Entonces había, hermano, algo tremendo en ese lugar, ¿verdad? Entonces vaya conmigo a Hechos capítulo 18. Usted va a encontrar a partir del capítulo 18, ya en los últimos versículos del libro de Hechos, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos capítulo 18. Déjame lo encuentro, hermano, que a mí ya se me perdió. Y en el capítulo 18, hermano, en el versículo número 32, dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, dice, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces, ¿a dónde? A Éfeso. Y dice que ahí estaba un hombre llamado, ¿quién? Apolos, ¿verdad? Pero este hombre, hermano, compartía el evangelio, ¿verdad? Compartía las buenas nuevas, pero no había sido un hombre que había sido instruido, ¿verdad? Él compartía, hermano, la venida de Juan, ¿verdad? Él compartía que Jesucristo era el Salvador, etcétera, ¿verdad? Pero no había recibido el Espíritu Santo, etcétera. Entonces tenemos ahí, hermano, el primer viaje misionero, que Pablo estuvo apenas 3 meses. Pero la escritura nos señala que en el tercer viaje misionero de Pablo, él estuvo más de 2 años. Quiero pensar, iglesia, porque no lo relata la escritura, quiero pensar que Pablo miró la influencia que había en ese lugar, que Éfeso estaba perdido en la idolatría. Pero también Pablo, quiero pensar que miró mucho potencial en ese lugar, porque era un lugar estratégico, ¿verdad? Mucha gente iba a visitarlo, mucha gente se quedaba ahí por un tiempo, mucha gente hacía negocios ahí. Entonces quiero entender que Pablo dijo: wow, este lugar es un lugar muy estratégico donde se puede compartir el evangelio. Entonces Pablo empieza en el tercer viaje misionero, en su siguiente visita a Éfeso, en el capítulo 19. Básicamente se lo voy a leer todo, hermano. En el capítulo 19 del libro de los Hechos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?
Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: el bautizo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en Cristo. Dice: cuando oyeron esto y se fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, solamente 12 hombres, iglesia. Pero llama mi atención todo lo que acontece en Éfeso. En el versículo número 10 dice: así continuó por espacio de ¿cuántos años? De 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, escuche esto, iglesia, ¿quién dice? Todos, ¿verdad? Dice: todos los que habitaban en ese lugar, judíos y griegos, dice que todos escucharon ¿qué? La palabra del Señor. Ahora, ¿usted cree que fue sencillo que Pablo introdujese el evangelio a esa ciudad? ¿Por qué, hermano? Porque había mucha idolatría, ¿verdad? Había mucha oposición, y lo vamos a leer ahí un poco más adelante. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Había un poder impresionante, hermano, que respaldaba a Pablo, porque Pablo se había dispuesto a llevar el evangelio, ¿verdad? A entregar su vida por el evangelio. Había una pasión inmensa. Y más adelante, hermano, llama mi atención más adelante, porque en el versículo 17, después de que había unas personas, ¿verdad?, que quisieron echar demonios en el nombre de Jesús y fueron avergonzados, dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dice: muchos de los que habían creído y se venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Sigue diciendo: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, dice, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, hermano. 50,000 salarios diarios era lo que valían esos libros. Entonces había algo que se estaba moviendo muy sobrenatural en ese lugar. Imagínense a las personas que creyeron cuando se convirtieron a Jesús, cuando fueron impactados por el evangelio. Imagínense usted, o imaginémonos usted y yo, qué impacto tan fuerte tuvieron esas personas. Imagínense nomás. Había magos que llevaban sus libros, dice la escritura, y los quemaban. No les importó el dinero, no les importó lo que valían, lo que tenían el libro, no les importó nada. Y no solamente eso, que era una cantidad millonaria, hermano. Era una cantidad millonaria. Imagínense 50,000 salarios diarios. Era impresionante, era una cantidad de dinero impresionante lo que valían esos libros. Entonces empiezo a entender, hermano, que la tarea que tenía el apóstol Pablo ahí y el esfuerzo que estaba haciendo era de mucho impacto a través de Jesús. Era de mucho impacto para las personas que estaban en Éfeso. Entonces ya no solamente eran las personas que estaban en Éfeso, sino eran las personas que también acudían a Éfeso, las personas que visitaban Éfeso. Sigue diciendo más adelante, hermano. Dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también
ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a dos de los que ayudaban, Timoteo y Arasto, que quedó por algún tiempo en Asia. Sigue diciendo el versículo número 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Dice, ¿por qué? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía la plata templecillos de Diana, de plata templecillos de Diana, dice, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, dice, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestras ¿qué? Riquezas? O sea que, hermano, este impacto del evangelio estaba haciendo algo, estaba ahora sí que levantando polvo. ¿Cuántos dicen amén? Estaba levantando polvo. Entonces dice la escritura, dice que se hizo un gran alboroto, dice que llevaron a los hombres, ¿verdad?, a ese coliseo, los arrastraron ahí, los llevaron a ese lugar y todos empezaron a gritar, ¿verdad?, que viva Diana, que viva Diana. ¿Por qué? Porque, hermano, les estaba causando un efecto económico ya en ese lugar. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros, verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con como nosotros lo dirigimos, como nosotros Dios nos alcanzó, como nosotros Dios tuvo misericordia? ¿Qué tiene que ver con nosotros, iglesia? Yo sentí algo muy especial cuando estaba estudiando este mensaje. Porque con certeza puedo decir, hermano, a la iglesia en general en el mundo, que la iglesia ha dejado su primer amor. La iglesia ha dejado atrás su primer amor. Hermano, ¿por qué dice esas cosas? Porque la iglesia, amado, se ha olvidado de lo espiritual. Porque ahorita más adelante vamos a ver, hermano, algo estaba pasando con Éfeso. Cuando se le escribió, se le dio esta revelación a Juan, algo estaba sucediendo con Éfeso. Ya no era la misma iglesia que fue impactada, ya no era la misma iglesia que fue convertida, ya no era la misma iglesia que fue atrapada por el Espíritu Santo y llevada a otros niveles. Ya no era esa iglesia. Era una iglesia que se había apagado. Era una iglesia que ya no estaba, hermano, que ya estaba haciendo todo rutinario. Era una iglesia, hermano, que ya se había olvidado que Dios la había sacado de un lugar de idolatría y que le había mostrado las grandezas y el poder de Dios. Era una iglesia que estaba, hermano, ya solamente caminando como un robot, haciendo obras, trabajando arduamente, reproduciéndose, ¿por qué no decirlo? Pero apagada espiritualmente. Apagada espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia actual? Iglesia de Cristo, ¿qué pasa con la iglesia actual? Solamente estamos como relojito nada más, como un relojito. Hoy es miércoles, 6 de la tarde, aquí nos a la iglesia. Jueves a la oración, domingo a la iglesia, lunes trabajo, martes trabajo, miércoles trabajo, jueves trabajo, viernes, sábado, trabajo. ¿Qué está pasando con la iglesia actual? ¿Será acaso que ha dejado su primer amor? Yo como yo puedo ver la iglesia actual, puedo decir que la iglesia ha olvidado o ha dejado su primer amor. ¿Por qué, hermano Víctor? Porque la iglesia
Se ha infiltrado, hermano, espíritus demoníacos. A ver si no se me van, ¿verdad? Pero yo tengo que decir lo que papá Dios siento de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia se ha vuelto una iglesia desobediente, rebelde. La iglesia, hermano, se ha vuelto una iglesia, hermano, de acuerdo al mundo. De acuerdo al mundo, a las tradiciones del mundo. De acuerdo a lo que el mundo le dice, hay que hacer esto porque si no se nos van. Y aunque se vayan, hay que hacer esto otro porque si no se nos van a enojar. Hay que hablar este mensaje para que estén contentos. Para que le hablen al vecino, para que le hablen a la vecina. Aunque no vivan el evangelio, hay que hablarles este mensaje. Por eso tengo la convicción que la iglesia ha olvidado su primer amor. Ese amor apasionado. Ese amor donde obedecíamos, donde no importaba qué teníamos que dejar, nosotros íbamos corriendo tras de Cristo. Siento una presencia bien fuerte, hermano. ¿Qué pasa con la iglesia actual? ¿Qué sucede? La iglesia actual ya no quiere que se le hable el evangelio, iglesia. La iglesia quiere que se le hable de prosperidad. La iglesia quiere que se le hable de algo precioso nada más, pero no quiere que se le hable de obediencia, de santidad. Y a la iglesia de Éfeso se le dijo: tengo algo en contra de ti. Has dejado tu primer amor. Ese amor que te movía, que te apasionaba. Ese amor que se sentía, que lo sentías dentro de ti, dentro de tus venas. Ese amor que no podía nadie ignorar, porque lo radiabas, lo expandías fuera de ti. Y ahora solamente es como algo rutinario. Algo rutinario. Venimos a la iglesia y muchas de las ocasiones nos vamos más enojados y como llegamos. Venimos a la iglesia y entre semana vivimos más pecadores que como antes de que viniéramos a la iglesia. ¿Qué pasó, iglesia? ¿Qué sucedió, iglesia? Yo le pregunto algo, iglesia. Si a usted, nuestro pastor, llegara con usted y le dijera: mira, voy a usar un nombre, espero que no haya nadie aquí. Le dijera: mira, Virudolfo, estás haciendo esto incorrecto. No es correcto lo que estás haciendo. Te hablo en amor, porque quiero que no te desvíes. Te hablo y te exhorto porque te amo y me interesa tu alma. Muchos, iglesia, tal vez se fueran. No, ese pastor que se cree que anda levitando, ¿qué? Ha de ser muy perfecto él. No, mejor me voy a la iglesia ya, a la sultanita iglesia. Allá andes como andes, seas como seas, te aman. Porque Dios es amor. Pero la escritura dice que también es fuego consumidor. Entonces, se ha apagado ese primer amor. Dígame, ¿quién de aquí, hermano, que ha recibido el Espíritu Santo, que ha sido lleno del Espíritu Santo,
Hermano, cuando se convirtió a Cristo, no quería ver hasta las piedras. Platíqueme quién no. Pero no solamente, no les hablaba a la gente. Creo que Cristo te ama, creo que Cristo te ama, fíjate, creo que Dios tiene un plan para ti. No, ¿cómo le hablaba a la gente, iglesia? ¡Hey! ¿Sabes qué? Jesús te ama. Él te ama. Él tiene algo hermoso para ti. Él quiere que cambies tu forma de ser. Dice la Escritura que Él rechaza tu corazón contrito y humillado. Acércate a Él. Él quiere perdonarte. Él te ama. Te esperando por los lanzamientos. ¿Por qué, hermano? Porque había aquí adentro en nosotros. Ahora, iglesia, ¿cómo es que ese está muy feo? No, es que tiene la cara de Gucci. No, es que ese no me cae bien. Se ha olvidado. ¿Sabe, iglesia? Antes la iglesia era muy conservadora, era muy conservadora la iglesia. La iglesia tenía temor. Ahora dice la Biblia. Yo tengo 11 años en esta iglesia, hermano. Voy a prestar 12. Cerca de 21 años donde dio una canción. Y yo los 12 años que yo tengo en esta iglesia, jamás en esos 12 años he visto a mi pastora vestida incorrectamente. En 12 años que yo tengo aquí. En esos mismos 12 años jamás he visto a Vani, la hija de nuestro pastor, vestida incorrectamente un día domingo de servicio. Y cuando hablo incorrectamente, hermano, creo que sabemos a qué me refiero. Necesitamos tener temor. Mi casa de oración, templo santo. Tenemos que tener temor y apasionarnos con Él. Porque cuando usted está apasionado con Él, hermano, usted se sacó los 3 pelos aquí en pecho. Usted va a ir al espejo y decir, no, espérate. Eso no le gusta a papá. Y se los va a abrochar. Bien. Porque usted tiene temor. Porque está apasionado. Y esta palabra es una palabra muy hermosa, iglesia. Se me está yendo el tiempo muy rápido. Regresamos a Apocalipsis capítulo 2. El versículo número 5 dice, ¿qué dice, iglesia? Recuerda de qué. Por tanto, ¿de dónde has caído? ¿En qué momento fue donde me desvié? ¿En qué momento dejé de dirigir mi mirada hacia Cristo? ¿En qué momento? Si es Cristo, hermano, contéstele. A lo mejor nos quiere decir algo. Dice, ¿y qué dice? Y arrepiéntete, ¿verdad? Dice, y arrepiéntete. Porque si le dice a la iglesia de Éfeso, mira, tengo algo en contra de ti, ¿verdad? Que has dejado tu primer amor. Pero después, hermano, le dice, hey, toma en cuenta de dónde has caído. Estás a tiempo. Por eso se escribe
esta revelación, iglesia, no para condenar a la iglesia de Jesús, que no dice, hey, no, sino que dice, hey, reflexiona, abre los ojos, ya no estás actuando solamente por inercia, ya no estás actuando nada más por algo cotidiano, no, reacciona, yo te salvé, yo te restauré, yo te quité la venda de los ojos que había de idolatría, yo te la quité, fui yo. Hey, despierta, arrepiéntete, dice arrepiéntete, y sigue diciendo más adelante, y a las primeras obras, haz las primeras obras. Nadie levante la mano, hermano. Cuando recién se convirtió, ¿cuántos llegamos a ir al sobre ruedas a tirar por lo menos volantes a entregar? Nadie levante la mano. Pero ahora no. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque ya no estamos tan apasionados. Hemos olvidado el primer amor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos queríamos comer la Biblia en un día? En un día. Todos bien apasionados. Estábamos bien eufóricos. Y ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? ¿Por qué? Es que ya no hay tiempo. La serie de Netflix me quita mucho tiempo, hermano. Mucho tiempo. ¿Qué pasó? Se ha dejado el primer amor. Antes me interesaba cómo me veía Dios a mí. Cuando me ponía un pantalón, cuando me ponía una camisa. Ahora no me interesa cómo me mira Dios. Me interesa cómo me miro yo. ¿Por qué? Se ha olvidado el primer amor. Y se vuelve a las primeras obras. Vuelve a tu primer pensamiento. Vuelve a tu primer impacto en el Espíritu Santo. Ahí regrésate. Y si nunca has estado buscando, iglesia, sigue diciendo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Fíjese, iglesia, lo que Pablo, si usted lee el libro de los Efesios, los solo 6 capítulos que tiene el libro de Efesios, si usted los lee, usted se va a dar cuenta de algo muy específico en esos libros, en esos 6 capítulos, que Pablo está recordándole a la iglesia de Éfeso y exhortándolos a que se activen, a que hagan lo correcto, a que no se olviden de dónde Dios los sacó. Usted lea todo el libro de Éfeso, los 6 capítulos, y se va a dar cuenta que Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso. Lo está exhortando, está diciendo, hey, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Te acuerdas que Dios también te hizo partícipe a ti, siendo gentil? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Dios no te menospreció y te hizo parte de su pueblo? Recuérdate de eso. Acuérdate que Dios también tuvo misericordia de ti, que no te miró de lejos. Recuérdate de eso. Y usted lo va a mirar.
¿verdad? Dándole unas indicaciones a la iglesia en Éfeso, motivándolos a que sigan adelante. En el capítulo 4, versículo 1 le dice a la iglesia de Éfeso, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Yo les ruego que anden con esa misma pasión, con esa misma vocación. En el capítulo 10, versículo 17 del mismo capítulo 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No te duermas, iglesia. El mundo se está infiltrando en las iglesias. El mundo te quiere confundir, el mundo te quiere cautivar y el mundo te quiere decir: no es malo. Yo les hablaba a los chicos hace unos meses, poquito más de un mes, acerca de la música secular. Espero con todo mi corazón que aquí no haya papás que comulguen, ¿verdad? O que acepten la música secular en casa. Espero con todo mi corazón que así sea. Ay, hermano, ahora usted anda con toda la santidad del mundo. No, hermano. ¿Sabe que la iglesia habla, hermano, que a una de la descendencia de Caín el enemigo le dio esa potestad en la música? Así como había levitas, así también un poder demoníaco se le dio a un hijo de Caín, a una descendencia de Caín, ¿verdad? Queriendo imitar las cosas de Dios. Y hermano, este hombre, el nombre de esta persona tiene que ver con influencia en la mente. Entonces, no metas al mundo a casa, iglesia. Si te sobra tiempo para adorar a Dios, lee la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? No metamos al diablo a casa, a la iglesia, no lo metamos. Ahora ya en las iglesias, hermano, hay coreografías, hay canciones redimidas. Alabe la iglesia que Él vive. Capítulo 5, versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En el capítulo 6, versículo 10. Le voy a invitar a mi hermana Belén que me ayude, por favor. Dice: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos. ¿En dónde? En el Señor. Necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder caminar de acuerdo a lo que nos demanda, iglesia. Dice: por lo tanto, hermanos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y usted encuentra ahí toda la indicación de la armadura de Dios. El apóstol Pablo es insistente en esa condición, hermano. Y no alabo a Pablo como todo, sino influenciado por el Espíritu Santo. A los Gálatas les dice: oh Gálatas insensatos, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cómo es que fueron influenciados? ¿Quién los influenció para cambiar el rumbo de sus vidas? ¿Cómo puede ser posible que en un momento empezaron en el Espíritu y después terminaron en la carne? ¿Se da cuenta cómo es Dios con nosotros, iglesia? ¿Cómo Dios nos ama? ¿Cómo Dios quiere algo íntimo con nosotros? ¿Cómo Dios nos busca? ¿Cómo Dios nos quiere redireccionar o direccionar al lugar correcto? ¿Se da cuenta, iglesia, cómo Dios no nos mira de lejos? ¿Cómo Dios aún sigue siendo el mismo apasionado de siempre con la iglesia que le busca?
que se han desviado con los que nos hemos desviado. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Te has olvidado de esa hermosa pasión que había en tu corazón cuando yo te rescaté. Cuando yo te tomé todo andrajoso, todo cochino, todo sucio, todo echado a perder. La Escritura dice, hermano, que éramos como trapos de inmundicia. Usted puede descifrar lo que eso significa, pero en el amor, en la misericordia, en la pasión que tiene Dios para con esta creación, Él nos encontró, vino a nuestro encuentro. Vino a nuestro encuentro y nos dice, iglesia, vuelve a las primeras obras. Vuelve a las primeras obras y arrepiéntete. Arrepiéntete, iglesia. Alabado sea Dios. Alabado sea su nombre. ¿Cuánto tiempo nos quedará para arrepentirnos, iglesia? ¿20 años? ¿30? ¿15? ¿10? ¿5? ¿Cuántos años nos quedará para arrepentirnos? ¿Cuántos años? Usted se puede imaginar a Dios, iglesia, viéndolo usted entrar por esa puerta y con su actitud o con nuestra actitud diciendo, otro domingo, otro domingo. Usted se puede imaginar a Dios, hermano, mirándonos en esta plataforma. Le toca dirigir. Viéndonos oprimidos, no valorando el espacio que tenemos en casa, una palabra, una alabanza, un ministerio, un espacio para servir. Somos privilegiados, iglesia. Somos privilegiados, usted y yo. Pero muchos hemos dejado el primer amor. Si tú te quieres poner de pie, ponte de pie, iglesia. No te sientas obligado, no sientas que alguien te está hablando y te está obligando a que lo hagas. Dice papá, regresa a esas primeras horas y arrepiéntete. Y arrepiéntete. ¿Puedes levantar tus manos en esta hora, iglesia? Y escucha esta adoración. Y dile, papá Dios, dile, aquí está mi corazón, Señor. No tengo nada más que darte, Dios, y tu palabra que de lo recibido de tu mano es que nosotros te damos. Todo lo que nosotros somos, Señor, es tuyo. Todo cuanto poseemos, precioso Dios, es tuyo. Pero queremos pedirte, Señor Dios, que esta adoración, Señor, sea una adoración genuina, que nace de nuestro corazón, Dios, en agradecimiento por ti, precioso Dios, porque tú nos has amado y tu palabra nos enseña que con amor eterno. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú has venido a derribar todas las obras del maligno, todo aquello que quiere perturbar tu obra, oh Dios. Tu palabra nos enseña que tú tienes la autoridad, la potestad, oh Dios, Señor, para derribarlo, precioso Dios. Tu palabra nos enseña, papá, que ha llegado a nuestras vidas para libertarnos, para romper los grilletes, oh Dios, las cadenas, para quitar la venda de nuestros ojos, oh Dios poderoso. Tu palabra nos
enseña, papito Dios, que estando en la muchedumbre, estando mi Dios en todo ese lodo cenagoso, Dios, tú extendiste tu mano, Dios, para captarnos, para traernos a ti, Señor Dios, limpiarnos por precioso Dios y darnos una vida nueva. Pero lo más hermoso, Dios, que tú has venido a esta tierra, Señor, para prepararnos, decía nuestro hermano, algo hermoso en unos lugares celestiales, Dios, para que donde tú estás nosotros también estemos. Enséñanos a valorar, poderoso Dios, de dónde nos has traído, Señor, qué has hecho con nosotros. Vamos, iglesia, si tú lo deseas, levanta tu voz y dile: tómalo, mi buen Señor. Dile en totalidad a ti, Señor, en totalidad a ti le rindo alma y corazón. Pruebas como todos las tenemos, véngase aquí adelante, ríndase delante del Señor, dígale: Señor, verdad es que muchas veces las influencias de este mundo, Señor, me quieren alejar de tu voluntad. Tenemos a un gigante con Facebook, Señor, que en ocasiones podemos dedicarle más tiempo a eso, Señor, que a tu oración, que a tu palabra. Dios, ese es un gigante. Y si tú estás luchando con ese gigante, deja a un lado la pena. Mira, todos tenemos luchas, pasa y dile: Señor, rindo delante de ti mi vida, rindo mis dificultades, mis tentaciones, mis deseos, Señor, los pongo a tus pies y me someto. La Biblia dice en su palabra que tú y yo debemos de llevar sujeto todo pensamiento a los pies de la obediencia a Cristo. Y la única manera de llevarlo sujeto es tomar la decisión de decir: Señor, me rindo, tengo un problema, pero lo humillo ante ti, lo pongo ante ti, Señor, para que tú pelees en mi Espíritu Santo. Y haz en mí lo que tú quieras. Y tómame, aquí estoy. Y tómame en tus brazos, Cristo. Hay otro lugar mejor, Jesús. Y toma mi vida de tus manos. Y haz en mí lo que tú quieras. Y tómame, aquí estoy, reconociendo mis luchas, mis pruebas ante ti. Tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida de tus manos. Y haz en mí lo que tú quieras. ¿Sabes qué? En el libro de Efesios, en los últimos versículos con que el apóstol Pablo se despide, el apóstol Pablo saca a luz las tinieblas. En el versículo 12 le dice a la iglesia: porque no tenemos lucha, iglesia, contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Muchas veces las influencias espirituales nosotros no las podemos entender. Nosotros no podemos verlo en el mundo espiritual, pero hay una influencia espiritual. Y en ocasiones tú y yo podemos estar siendo influenciados cuando tú sientes deseo de tomar, cuando tú sientes deseo de ver algo que no debes de ver. Esa es una influencia espiritual. Y la única manera en que eso pueda irse de tu vida es cuando tú y yo reconocemos que hay una necesidad de que Cristo pelee por nosotros, algo que tú y yo no podemos derrotar porque es una influencia espiritual. Lo espiritual con lo espiritual, lo carnal con lo carnal. Las cosas que físicamente tú y yo podemos resolver con estas manos, tú y yo podemos hacerlo, pero hay un mundo espiritual con el que tú y yo no podemos luchar. Y el único que tiene la facultad
y que te ciñe a ti de poder es el Espíritu Santo. Pero eso sucede cuando tú te rindes a Dios. De otra manera no sucede nada. Tú puedes tener buenas intenciones aquí, sí, yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, yo voy a dejar de ser frío espiritualmente. Sí, tú puedes tener buenos pensamientos, pero escuché una vez un pastor decir, de buenas intenciones está llena el infierno hoy en día. Así que esta preciosa tarde, todavía no son ni las 12 de mediodía, toma ese tiempo hermoso, son las 12 en punto. Dile, Señor, aquí estoy luchando con muchas cosas, Dios. Quizás hoy yo soy la iglesia de Éfeso, porque tu palabra dice que ya, Señor, nuestro cuerpo será el templo de tu Espíritu Santo. Yo soy tu iglesia, Dios. Tu cuerpo es la iglesia del Espíritu Santo. Y por eso esta mañana, esta tarde, te invitamos a que humilles tu corazón a Dios y le digas, Señor, te necesito. Señor, te canto, Señor, y lo canto de corazón. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos, Dios. Yo no puedo, Señor, con mis propias fuerzas. Quizás hay cicatrices, hay heridas en el pasado que me mueven y me llevan, Señor, a caer en un círculo vicioso de pecado. Pero hoy en esta preciosa tarde, tu Espíritu Santo, yo creo que tiene el poder de romper, Señor, toda ligadura, toda cadena en el nombre de Jesús, Señor. Pero yo la rindo delante de ti. Yo me rindo delante de ti. Al único que no le conviene que tú te rindas es al diablo. Porque el que obedece al pecado es esclavo del pecado. Él te quiere tener esclavo.